Hola a todos, bienvenidos a otra sesión de 5 preguntas, 5 minutos, donde conversamos con las personas más emblemáticas del ecosistema nacional de emprendimiento, los conocidos, los desconocidos, le damos a conocer sus planes y un poco qué están haciendo y cómo colaboran con nosotros los emprendedores. Hoy tenemos un personaje emblemático aquí en Panamá. Lo voy a cepillar un poquito para que se sienta bien, más bien de lo normal, y es una de esas personas de esas que la mano que mueve la cuna, no es de las más mediáticas, no está por ahí haciendo show, pero es una persona que siempre está activa y siempre colabora muchísimo con el ecosistema de emprendimiento. Así que vamos a ver un poquito la presentación de nuestro querido Claudio. Eh, y después que ustedes lean y todo eso, Claudio nos va a poder decir dónde nos equivocamos, qué dijimos mal. Claudio, cuéntanos un poco, rapidito nada más en dónde nos equivocamos y lo que no sale aquí, qué estás haciendo en este momento, eh, dónde están los planes de Claudio en este momento y de sus empresas y sus inversiones, ¿no? Boris, antes de más nada, gracias por la invitación y gracias a los que están sintonizados con este canal. Básicamente, yo fundé y manejo una empresa de desarrollo inmobiliario que se llama House. Muchos la conocen aquí en Panamá. Eh, y esa empresa tiene una parte de desarrollo inmobiliario tradicional, que es el desarrollo de edificios y desarrollo de casas, ¿no? Y una no tan lo que se llama non-traditional real estate, que es mini depósitos. La empresa se llama Almacenajes, es una empresa de mi familia. Eh, un cementerio, que también es una empresa de real estate, y también manejamos una marina, que también es una empresa de real estate, porque son espacios que están dados en alquiler, sea en el cementerio, en la marina o en depósitos. Oye, pero el cementerio sí es tradicional. Eso no puede decir que no es tradicional. Debe ser el más tradicional, yo creo. El primero que inventaron. Sí, sí. Ese fue uno de los primeros. Entonces, para que tengan una idea, la empresa que se llama SEMA Group, que es digamos, la holding, tiene abajo estas empresas que yo acabo de mencionar en el real estate tradicional y el no tan tradicional. Y esa empresa SEMA Group, además de eso, hace inversiones en el sector inmobiliario, ha hecho en el sector marítimo y también en el sector financiero. Excelente. Bueno, como ya te expliqué el formato, vamos a tener 5 preguntas en 5 minutos. Es un formato millennial porque la gente no tiene attention span para durar más de 5 minutos, pero bueno, en el 90% de las entrevistas que hemos hecho hasta ahora nos pasamos de los 5 minutos. No te preocupes, no es tan grave el asunto y no te friques por eso, pero es para mantenerlo ágil, tú sabes. Entonces, la pregunta número uno. Claudio, ¿cómo es el tema de pasar de empresa familiar a las nuevas eras, adaptarse a todos estos nuevos sistemas? Vamos a decir un poco de innovación, un poco de meterle intrapreneurship a tu empresa. ¿Cómo se hace esa transición que me imagino que la tuviste que pasar en algún momento? Eh, yo en verdad, esa transición de empresa, de trabajar con una empresa de mi familia, que en verdad era mi papá, que en paz descanse, eh, a, a emprender, básicamente se hizo muy rápido, ¿no? Yo llegué de trabajar afuera, yo trabajaba en los Estados Unidos y Brasil. Trabajé 2 años con mi papá, que también su empresa está en el ramo de bienes y raíces, y entonces decidí emprender, ¿no? Y era algo que estaba dentro de mí, yo quería empezar algo, ¿no? O sea, tener algo mío. ¿Por qué? No sé, eso es algo que yo no soy un tipo del mundo corporativo. Trabajé en el mundo corporativo, trabajé en 2 consultoras
estratégicas, McKinsey, Booz Allen, antes de venir a Panamá. Y me fue bien, pero no era un lugar donde me realizaba. Y al trabajar también en la empresa de familia, tampoco estaba 100% bien ahí. Yo como que necesitaba empezar algo mío en un garaje, y literalmente fue en un garaje, literalmente en una bodega fue, ¿no? A donde nosotros empezamos House. Así que la transición no fue planificada, fue algo más intuitivo. Ok, así que lo wingueaste, pues, fue de que del momento, y me imagino que en esa época no había ninguna de estas teorías de emprendimiento y Lean Startup, y no sé qué, todas estas historias que manejamos hoy en día todos como Biblia. Bueno, eso fue, te voy a decir cuándo, eso fue el año 2000, o sea, hace 21 años atrás que yo empecé mi primer emprendimiento. Eh, sí, como yo venía de afuera, sí se hablaba mucho de startups, sí se hablaba de emprendimiento y se hablaba de venture capital, ¿no? Yo vine aquí, me acuerdo es más, tengo los libros acá. 2 libros de Venture Capital que me los había apilado todos, ¿no? Entonces ya yo venía un poco con eso, ¿no? En la cabeza. Pero más que nada, yo no creo que es algo teórico, Boris. Yo creo que es algo, el emprendedor es alguien que quiere crear algo nuevo, ¿no? A veces lo haces por necesidad y a veces lo haces porque tú ves la oportunidad. Yo creo que en mi caso fue más por necesidad. Mi hijo había acabado de nacer, venían otros hijos por delante y yo como que necesitaba eh, producir, pues, ¿entiendes? Y vi una oportunidad en bienes y raíces también, pero no fue estudiado, fue intuitivo. Bueno, lo chistoso es que igual ya nos pasamos el tiempo, pero no importa. El tema es que al final siempre van surgiendo nuevas preguntas con las respuestas, pero no nos podemos, tenemos que seguir con la siguiente. Así que te voy a hacer la pregunta número 2. El tema, justo en el tema inmobiliario, ¿qué le recomiendas tú a un emprendedor, un empresario en general, cuando empieza a aparecer ese volumen de competidores, copycats, en industrias desarrolladas o no tan desarrolladas, empiezan a aparecer todos estos competidores y saturan el mercado de una manera increíble? ¿Cuáles son tus recomendaciones para sobrevivir ese aluvión de competición, de competidores? Ok. Oferta y demanda, ¿no? Yo trabajo mucho con la data que existe afuera y en Panamá no hay mucha data, ¿no? Pero sí hay data. Y entonces yo no sé si me especialicé, pero le pongo mucha atención a colectar data y analizarla. O sea, en mi sector, sector inmobiliario residencial, para usarlo como un ejemplo, ¿no? Yo necesito saber en cada bracket residencial, ¿no? Eh, Casas, edificios de distintos precios, son distintos brackets, cuánta oferta hay y cuál es la demanda estimada, ¿no? Para entender a dónde posicionarme. Y número uno. Dos, entender que hay un ciclo. En cualquier industria existe un ciclo. Primero, a donde la demanda es mucho más alta que la oferta y el precio del producto o servicio va subiendo. Luego llega un punto a donde la demanda y la oferta están juntas, están muy parecidas y el precio se estabiliza. Y luego, cuando entra la competencia, lo que te acabas de decir, hay mucha oferta y el precio empieza a bajar. Entonces uno tiene que entender cuándo entrar y cuándo salir de el ciclo, ¿no? Tú quieres entrar en el ciclo subiendo y tratar de salir lo antes posible cuando está bajando. Y la manera de hacerlo es seguir el precio, es plotear el precio realmente, ¿no? Y lo puedes plotear quarterly. Y eso te da una indicación de cómo sube y baja el precio de tu producto. Entonces, tal vez la respuesta, esa es mi respuesta, ¿ok? Es bien técnica. Sí, es un tema Obviamente, un mercado como el de bienes raíces que es súper cíclico, y cuando hablas sí. de salirte estás hablando de proyectos y después tienes que hacer otra cosa porque Tú eh, cambias, no es que cierres la empresa.
no cierras la empresa, tú buscas otro producto, ¿no? Entonces el innovar no es solamente, bueno, no tuve una idea brillante porque existe una necesidad de mercado, es también entender eh, la parte, digamos, macroeconómica del mercado en el cual tú estás, ¿no? Y cuáles son no solamente la necesidad, pero a dónde estás en el ciclo para poder dejar un servicio, un producto y lanzar otro, ¿no? Porque la innovación está por ahí. La innovación no es únicamente eh, algo, una necesidad que existe en el mercado y no está atendida. Y entonces tú entras con un producto o servicio que atiende esa necesidad. Es también transformar el producto y servicio que tienes para acoplarte a la oferta y demanda. Me parece que la innovación también es eso, ¿no? Porque es una innovación de una empresa ya consolidada. Es distinto de la innovación de alguien que está empezando. 100% ahí te me adelantaste a la siguiente, a una pregunta más adelante, tres. La pregunta 3 es, en general, con tu mente de negocio y de inversionista, ¿cuáles son los proyectos o cuáles son los negocios que en Panamá, en la vida real, estás viendo que repuntan más en los próximos 5 años? ¿Dónde te meterías? ¿Qué recomiendas a la gente? ¿A dónde recomiendas que se metan? Eh, ¿qué ves fuerte? Sea inmobiliario Ok, o no. está bien. No, fair question, ¿no? Mira, yo creo que uno tiene que buscar, uno, eh, mercados que estén creciendo, industrias que estén creciendo, ¿no? Creo que eso es fundamental. Am, ¿Afuera o las ves afuera o que ya estén yo creo creciendo en que tienes Panamá? que verla, no puedes verla únicamente en Panamá. Son industrias en la región que están creciendo, porque todo depende a qué te dedicas, ¿no? Y en Panamá estás bien posicionado para hacer negocios regionalmente. Para desarrollar la pregunta, primero, industrias que estén creciendo. Segundo, industrias a donde existe la posibilidad de escalar tu negocio o tu servicio, ¿no? Que tu modelo de negocio sea escalable, ¿no? Y hay industrias que permiten eso, hay otras industrias donde es más difícil hacerlo. Entonces, te pongo un ejemplo, Panamá. O sea, que en los 5 años, para agarrar ese framework de pensamiento, hey, las oportunidades están en industrias que están creciendo y en servicios y productos que son replicables, ¿no? Y los puedes crecer. Uh, Panamá tiene la industria marítima, que es una industria grande y es una industria que tiene ups and downs, pero el trend es crecer, ¿no? Porque el comercio mundial crece, la cantidad de barcos que pasan por el canal y contenedores crece y todos los servicios alrededor crecen, ¿no? Todos los servicios auxiliares que ellos llaman, que puertos, human resources para botes, Los servicios abastecimientos, de abastecimiento, los todo eso. shipyards. Eso es una industria gigantesca en Panamá y nosotros somos muy fuertes en eso. Y es una industria que tú desde Panamá puedes servir a toda la región, inclusive el mundo, ¿no? Entonces, yo veo oportunidades allí. Yo creo que es un lugar que hay que explorar. Ese es nuestro backyard, ¿no? O sea, hay que explorarlo. Um, yo pienso que eh, hay una gran oportunidad para nosotros en todo lo que es conectividad en Panamá, ¿no? Desde la parte de logística, ¿no? Que está un poco, hay una intersección con el sector marítimo, pero es logística en general, uh, y la parte más de flujo de información / tecnología, ¿no? Entonces creo que ahí hay oportunidades, ¿no? Y creo que hay un tercer lugar de oportunidad interesante y es el hecho de que Panamá es un lugar de paso a donde se puede hacer el storage de
de todo tipo de productos, ¿no? Eso también es otra oportunidad que veo que es interesante en Panamá. Buenísimo, buenísimo. Ahí tienen pistas, digo, no les dijiste no les hablaste cosas que en realidad son bastante sabidas en el sentido de que sí sabemos cuáles son las fortalezas, nada más te falta hablarles del centro bancario que en realidad hasta se podría considerar que está un poco rezagado en lo que es fintech, pero sí, son fortalezas que tiene Panamá y que sí, pero siento que son áreas que necesitas mucho capital para entrar, ¿no? No, no son áreas para emprendedores. En el área tecnológica de logística y cosas así sí puede ser, pero en los otros aspectos siento que son como más para inversiones grandes, o me equivoco. No, yo creo que tienes inversiones de todos los tipos. En todo lo que es logística hay inversión eh, de todo tipo, ¿no? Y por ejemplo, logística / bodegaje, de todo tipo, ¿no? Ahí uno puede empezar con una bodega, dos bodegas arrendadas, donde tú estás dándole el servicio a proveedores, ¿no? Y no necesitas tanto capital y vas creciendo. La cuestión es que tiene que ser escalable el modelo de negocio que tú vayas a ofrecer, ¿no? Por ejemplo, ahora se está dando aquí en Panamá mucho el bodegaje, el cuarto frío, ¿no? Que es importante para alimentos, medicamentos, etcétera. Estamos hablando, son bodegas pequeñas y uno puede iniciar con bodegas pequeñas, 500 a 1000 metros, y, eh, eh, y el cuarto frío no es algo súper caro, ¿no? En una bodega pequeña. Y puedes empezar así. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hablé del sector financiero? Yo creo que el sector financiero es supremamente competitivo, ¿no? Entonces, hay no solamente la cantidad de bancos, sino la cantidad de proveedores que hay para los bancos. Entonces, es más difícil empezar allí porque hay mucha competencia, ¿ves? Sí, Claro que hay oportunidades, pero te estoy hablando a donde yo veo que hay más entrada, a donde creo que es más fácil, para ponértelo de una manera bien simple, a donde es más fácil hacer plata, ¿no? Porque acuérdense, yo creo que emprender, uno tiene que entender que, entre otras cosas, tú necesitas generar ganancia y positive cash flow rápidamente, ¿no? Tú no puedes empezar una empresa que no va a producir cash flow y ganancias. Entonces, aunque no te guste inicialmente lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo muy inicialmente tuve un cementerio. Hoy en día me parece la cosa más noble que pueda haber atender a una familia que perdió un ser querido, pero es un trabajo muy difícil y en aquel momento para mí fue muy difícil salir a vender el servicio y todo lo demás, ¿no? Pero es algo que lo hice y fue para mí como un stepping stone para otras cosas. Entonces, no necesariamente el primer y el segundo emprendimiento tienen que ser cosas que tú eres apasionado. Yo creo que esa es una falacia, Boris, ¿sabes? Yo eres el solo voy a primero, hacer te voy a decir que eres el primero, así que te voy a dar el récord mundial de ser el primero del mundo de emprendimiento que tiene esa posición. No, no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, 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 bueno, pero porque no, es que mira, no es para que estemos de acuerdo. te voy a Perdón. decir algo, Claudio. Sí. Nosotros lo que le decimos todo el tiempo a toda la gente en las charlas, no existe en la realidad o el que te diga que tiene el secreto del éxito en negocios te está mintiendo. No existe. Hay gente que no hace nada de lo que nosotros enseñamos, nada de plan de negocios, nada de nada y les va excelente. Y hay gente que hace todo lo que tienen que hacer y les va terrible. Así que no hay realidades, no hay una realidad exacta, no hay exactitud, no es matemática, aunque sean negocios. Hay muchas variables, demasiadas. Entonces, decir que si no estás apasionado te va a ir mal, no hay una realidad única, pues. Cada caso puede ser diferente. De acuerdo. Sí, bueno, vamos que nos está adelantando ya esta presentación se volvió loca, ya va por la última pregunta, pero la siguiente pregunta igual es rapidita, es el tema de cuando se te acercan los emprendedores o buscando inversión,
¿qué es lo primero que te fijas y lo más importante que te fijas en un proyecto o en los emprendedores que te vienen a pedir inversión cuando eso ocurre o cuando has estado en una de estas fundaciones que dan ayuda al emprendedor? Sí. No hablamos del ecosistema panameño que Todavía, esa es la última. tal vez, No te me esa es adelantes, la última. esa es la Podemos después última. hablar sobre eso. Pero mira, son tres cosas, ¿no? Que uno mira cuando uno va a invertir, que yo miro. Cada uno tiene su framework. Creo que a veces es importante trabajar con frameworks, modelos en la cabeza que a veces simplifican el mundo, ¿no? Un poco. Eh, Hay que tomar cuidado con eso, pero es bueno usarlos, ¿no? Y entonces yo lo que hago es que yo miro el grupo emprendedor, quiénes son, el modelo de negocios y la estructura financiera que ellos presentan. ¿Ok? Lo primero que miro es quién es el grupo emprendedor. Eso para responder tu pregunta, ¿quién es el grupo emprendedor? ¿No? Tú tienes a mí me gusta invertir con gente que es capaz, ¿no? Y que va a darle el todo por el todo a aquel emprendimiento, que tiene, digamos, el intellectual strength, o sea, la capacidad intelectual y la ética de trabajo para ir adelante con un emprendimiento. No es fácil, un startup es muy difícil. Tú tienes que tener la cabeza y la disciplina para poder hacerlo. Y yo no creo que es para todo el mundo. Entonces, lo primero que yo me fijo, eso es lo primero. Y normalmente no es una persona, son dos o tres, o a veces más. Entonces, tú tienes que entender ese equipo, de a dónde viene, qué quieren en la vida, cuán comprometidos van a estar con el trabajo, ¿no? Y lo más importante era la otra, lo primero y lo más importante, Para a mí es lo menos que sea primero lo y lo más, mismo. eso es lo primero que yo miro y creo que es lo más importante. Pero lo segundo es la estructura financiera. ¿Qué es lo que ellos están proponiendo como estructura financiera? ¿Cuánto ellos meten de equity? ¿Cuánto piden de equity? ¿Cuánto vale el equity de ellos, el equity de quien está entrando? Y cuáles son las etapas para buscar más capital, de a dónde lo van a buscar, cuánto es equity, cuánto es deuda, y por ahí va, ¿no? O sea, esa estructura es súper importante. Por último, yo miro el modelo de negocios, porque mucha gente hace al revés, ¿no? Hay el modelo de negocios fabuloso, espectacular, ¿no? Pero ¿qué adelanta un modelo de negocio si el jinete, que es el emprendedor, no va a estar ahí para jinetear ese negocio del modelo, ¿no? Entonces yo empiezo por lo más importante, que es la persona. Mira, si la persona es buena, el proyecto va a resultar, a mí me parece, aunque no sea un proyecto espectacular. Pero un proyecto espectacular sin un buen emprendedor, it's not gonna happen. Está bien, ahí sí ya coincides más con el rango de inversionista, ya te pusiste un poco más en el team, ya está más en el pensar del team nacional. Pero bueno, y eso no lo veo como algo bueno o malo, nada más estoy... No, no, me gusta no estar ahí. Te repito, yo creo que esa cosa de sigue tu pasión está overrated, pero no necesariamente tienes que estar súper apasionado por algo, ¿no? Tú Bueno, tienes que bueno, estar apasionado por el proceso de abrir un negocio, por el proceso de armar una empresa, y por lo menos lograr éxito allí para quién sabe más adelante entrar en algo que te apasiona. A mí me parece que es una falacia seguir diciendo que uno tiene que solamente hacer lo que le apasiona. Ese es mi punto, Boris. Y podemos tener toda una conversación sobre eso. Podemos hacer un panel sobre eso. no Me importa, parece te voy a interesante. seguir fastidiando con el tema porque está divertido, está entretenido ese tema. Pero vamos a hacer la última pregunta, que es Vale. para cerrar, el tema de, más que hablar del ecosistema nacional, porque eso lo habla todo el mundo. La pregunta para mí es, ¿por qué tú piensas que en Panamá es tan difícil conseguir innovaciones? Y eso puede ser una percepción mía, pero también yo estoy en contacto con muchos inversionistas y hay muchos que están buscando innovaciones escalables, como tú mencionaste antes, y no es algo que se da comúnmente, no es algo fácil de encontrar. Entonces, mi pregunta es, según tu punto de vista, ¿qué ingredientes nos están haciendo falta para que en Panamá se creen más innovaciones, sobre todo obviamente en el tema tecnológico,
en el tema, todo eso que ahorita en el mundo está explotando, pero lo tenemos que consumir de otros lados en vez de crear nosotros nuestras propias herramientas tecnológicas. Wow, eso es larga esa respuesta, Y ¿no? tienes un Porque minuto, pero en teoría no no sé, cumplimos pero ningún minuto, así que yo te respondo siempre directo, ¿no? Yo creo que el gran problema aquí es eh, encontrar el financiamiento para poder realmente emprender, ¿no? Financiamiento no solamente, estoy hablando el capital, pues deuda y equity. Es difícil en Panamá porque pero eso viene nosotros, antes o después de la innovación. bueno, ¿a qué viene antes, no después? ¿Será que el hecho, como en Israel, a donde cuando ellos armaron un fondo gigantesco y lo pusieron allí y milagrosamente empezaron a los años siguientes a aparecer emprendedores con ideas geniales? ¿No? ¿Será que es esa la respuesta o es al revés? Que primero vienen las ideas geniales y entonces el capital sigue. Yo no estoy seguro sobre eso, ¿no? O sea, qué viene antes y qué viene después, porque es un ecosistema, ¿no? Las cosas tienen que ir dándose al mismo tiempo. Es un ecosistema donde están los emprendedores, las universidades, los grants del gobierno, los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Es todo un ecosistema que en Panamá no existe un ecosistema robusto. Varias partes fallan allí. Yo me atrevo a decir eso. Uno, hay falta de capital y número dos, o sea, y el capital tiene mucho que ver con la dificultad de salida de esa inversión, o sea, el exit de ese capital, ¿no? Tú entras con tu capital aquí, inviertes en una idea nueva como inversionista, digamos, yo como inversionista, lo que yo quiero es que esa plata se crezca y yo se duplique, ojalá, o triplique, cuadruplique, y que entonces eventualmente yo la reciba de vuelta porque hubo un exit, como se dice en la jerga emprendedora. Bueno, en Panamá eso es muy difícil. No se da el exit. Entonces, ¿cuál es el capital? Es mucho más difícil que el inversionista entre si no tiene un rumbo, un camino para esa salida. ¿Ya? Y como sabes, no hay mercado, no hay un mercado aquí para tradear acciones de empresas que están empezando. No hay inclusive un mercado regional para eso, ¿ves? Entonces las salidas siempre se dan porque viene una competencia grande y compra a esa empresa pequeña, ¿ves? Pero esa es una sola de las tantas otras salidas que existen en los Estados Unidos o en Europa. Nosotros no contamos con esas salidas. Entonces, al no contar con esas salidas, yo creo que el capital, el equity sobre todo, está mucho más tímido. Y entonces es difícil para el emprendedor porque no encuentras capital. Claro que eso sería más la respuesta a por qué no hay más venture capital en Panamá. También es la respuesta a esa pregunta, más que el tema de la innovación de que la gente de la universidad ya están contratados, o sea, la gente está todavía con la filosofía de buscar trabajo y los programadores, que es de donde podría salir más un tema de mucha innovación, ya tienen trabajo un año antes de graduarse, ya están contratados y prefieren su salario fijo y su tranquilidad antes de ponerse a inventar y a pasar el trajín que pasamos los emprendedores, ¿no? Así es. Así que De acuerdo. bueno, Claudio,